De este año es Be Water My Friend. Yo creo que todos y todas nos hemos visto obligados a adaptarnos a la nueva situación. Hemos tenido que fluir, hemos tenido que cambiar un poco nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser, nuestra forma de interactuar con el resto de la especie humana. Y bueno, me parece un tema muy adecuado y que además el sector turístico yo creo que ha sido de los que mejor y más rápido se han adaptado. Ahora nos parece todo bastante fácil, ¿no? Pero recuerdo antes del verano pasado cómo a marchas forzadas el ICTE pues estuvo lanzando los diferentes protocolos, cómo pues se multiplicaban los webinars, las sesiones online para que la gente supiera un poquito cómo funcionar. En esa dinámica también participé y bueno, pues yo creo que nos pusimos las pilas muy rápido, ¿no? Y bueno, cuando me comentaron de venir a abrir la jornada de hoy, viernes, que siempre es un día un poco más flojo, digamos, que los anteriores, pues bueno, pues unas breves pinceladas, unas lecturas, unos aprendizajes de este año y pico que llevamos ya viviendo de pandemia. Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente como para que reflexionemos y también he querido poner como fotografía un poco alegórica pues uno de los fondos de pantalla que suelo utilizar, no recuerdo si en Zoom, si en Meet, pero bueno, una de estas fotos maravillosas que hace a uno pensar que está en una casa preciosa ahí en Beverly Hills, pero bueno, al final es un triste fondo de pantalla, ¿no? Bien, una primera reflexión sobre el turismo, sobre la actividad turística, ¿no? Que seguramente para los que trabajamos en turismo pues nos parece como algo, un derecho universal, nos parece que es algo que todo el mundo quiere hacer, pero pensemos que es una actividad, es un constructo de la sociedad capitalista que tiene un periodo pues relativamente reciente, si lo podemos incardinar en su inicio con el Grand Tour de Thomas Cook, ¿no? Pero que como tal constructo, pues lo mismo que ha aparecido podría llegar a desaparecer, Dios no lo quiera, indudablemente, pero que tenemos que considerar que el sector turístico tiene que estar constantemente reflexionando sobre su papel, sobre su rol, ir innovando en su modelo y probablemente la pandemia nos ha hecho a todos pensar sobre esto, ¿no? Yo creo que ha sido una de las cosas buenas. Otra de las cosas buenas de la pandemia es que podemos entrar en Fitur sin el papelito, ya directamente con el móvil, vamos avanzando en esa digitalización. Pero bueno, pues lo que parecía ser un derecho universal y todo el mundo tenía ese derecho a viajar, pues ahora mismo es más una aspiración, ¿no? Estamos viendo a ver este verano qué hacemos y nosotros desde la perspectiva europea, ¿no? Siempre tenemos esa visión etnocéntrica del mundo. Hay países del globo que están en una situación mucho más complicada y que probablemente todavía lo de viajar les parece una auténtica panacea. Entonces, bueno, hay que reflexionar sobre hasta qué punto viajar es obligatorio, hasta qué punto podemos pasar sin viajar y sentirnos ser un poco más humildes sobre la importancia de la actividad y del sector, ¿no? Con el fin último, indudablemente, de mejorar y hacerlo más acorde y aportar más a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque también pensemos que el turismo no es una actividad inocente, no es una actividad inocua. A nosotros nos gusta viajar, ya sea por trabajo o por ocio, indudablemente pues nos encanta viajar, es una actividad maravillosa que nos hace más creativos, nos hace más innovadores, nos hace más resilientes, nos encanta viajar, pero indudablemente esto tiene un impacto sobre el medio ambiente. Según datos muy recientes, en este caso datos de un paper del año pasado, se estima en un 8%, digamos, en el conjunto de las emisiones globales, lo que contribuye el turismo. Indudablemente dentro del turismo lo que más contribuye en negativo a las emisiones, a la huella de carbono son los vuelos. Aquí os he presentado también en esa tabla del paper que cito cuáles son las conexiones aéreas que más millones de toneladas de CO2 emiten, ¿no? a la atmósfera. Tenemos en primer lugar, como veis aquí, el vínculo, digamos, la conexión entre Estados Unidos y Canadá, hablamos de 75 millones de toneladas, ¿no? Y, bueno, España está aquí. El sexto puesto de las rutas europeas serían las rutas entre Reino Unido y España. Es decir, que también la actividad turística generada hacia y desde España pues tiene un impacto importante y, bueno, pues la cuestión de volar menos probablemente es algo que vamos a estar viendo mucho más, ¿no? Y que, de hecho, Francia ya ha apostado por incluso llegar a prohibir los vuelos domésticos. El gobierno español lo ha planteado para 2050 en esa visión de largo radio para nuestro país, que quizás en 2050 podrían estar lastrados o penalizados los vuelos domésticos, así como el traslado en coche y potenciando probablemente otro tipo de viajes colectivos. El famoso Flixcam, que hizo también tan famosa también a Greta Thunberg, y que, bueno, pues tuvo
consecuencias como que el tercer aeropuerto más importante de Suecia cerrara. Así que, bueno, pues es una corriente, una dinámica importante que afecta al sector turístico, sobre todo en el caso de España, que sabemos que un porcentaje elevadísimo de los turistas internacionales nos llegan por vía aérea, ¿no? Es probable que de aquí a pocos años veamos vuelos prácticamente neutros, ¿no? Hay una investigación muy potente en cuanto a combustibles sintéticos, el uso del hidrógeno, no solamente para los vuelos, sino también para los cruceros. Y bueno, puede ser que en unos pocos años podamos tomar un vuelo doméstico entre europeo que prácticamente no tenga emisiones, ¿no? Aún así, hay que reflexionar sobre nuestro comportamiento viajero, ¿no? Y probablemente, pues como pongo aquí, pues quizás haya que viajar más lento, es decir, utilizar otros medios de locomoción que no sean el avión, o viajar más cerca, que nos permita, por ejemplo, pues viajar en tren, ¿no? Que yo creo que bueno, pues la red ferroviaria que tenemos en Europa, especialmente en España, es magnífica y sigue en proceso, y cada vez va a ser más competencia, incluso también para los vuelos, o sea, para los traslados de negocio, ¿no? Hay ya incluso algunas OTAs con una vertiente, bueno, pues socialmente responsable, una vertiente sostenible, como Byway, que lo que ofrece son pues flight free holidays, es decir, todo lo que vamos a encontrar ahí, viajes combinados, pero sin vuelos, todo potenciado a través de viajes en tren, ¿no? Yo creo que es una dinámica y que además se va a incentivar con el crecimiento de este acrónimo que también ya es bastante famoso, el Work from Home, que también va a reducir mucho los viajes de negocios, ya lo está haciendo, también la forma de trabajar va a cambiar y habrá muchas conexiones aéreas pues que dejen de ser rentables y que vayan desapareciendo. Eso hay que tenerlo en cuenta para el futuro del sector turístico, ¿no? Y bueno, también veremos cuándo va a retomar la senda del crecimiento los vuelos en el mundo. A tenor de las previsiones tanto de IATA o de Moody's, se está hablando de 2024-2025, cuando podríamos volver a tener cifras de 2019, si es que queremos tener ese tipo de cifras, ¿no? O sea que tenemos todavía 3 años en los cuales iremos progresivamente creciendo, aunque tampoco podemos plantear, como diré más adelante, un crecimiento lineal. Yo creo que es otra de las lecturas. En cuanto a las lecturas más desde la perspectiva empresarial o iniciativas empresariales, pues yo creo que desde mi punto de vista, para mí lo más importante es la diversificación. Tenemos que diversificarnos a todos los niveles, ya sean establecimientos de alojamiento, establecimientos de restauración, los propios destinos, diversificación tanto en cuanto a los productos que se ofrecen, las unidades de negocio, y también en cuanto a los orígenes o perfiles de clientes con los que trabajamos, ¿no? Algunos negocios que en estos meses, en este año y pico, pues han diversificado. Podríamos hablar de algunos hoteles que siguen cerrados, pero que están alquilando sus cocinas a modo de ghost kitchens o dark kitchens, que sabemos que es, bueno, tanto en Madrid como en Barcelona, es un proceso de crecimiento brutal, que ya veremos hasta qué punto es sostenible, ¿no? Y es probable que ya veamos pues muchos residentes en estas ciudades que se quejan del crecimiento exponencial de las cocinas oscuras, y bueno, pues los hoteles pueden aprovechar por ahí el uso de sus instalaciones. También, por ejemplo, el Hotel Ars, que aprovechó para abrir una nueva coctelería orientada más al público local, al público de Barcelona. Bueno, pues el público internacional no nos llega, vamos a tratar de captar más público local, y esto lo hemos visto en muchísimos destinos, ¿no? Y muchísimos establecimientos de alojamiento y de restauración que han variado un poco su foco de negocio, su buyer persona, hacia el público local. Por ejemplo, en San Sebastián, muchos de los bares de pinchos, que estaban muy orientados al turista, pues han visto que, lógicamente, estos turistas ya no llegaban, sobre todo impactados por el frenazo, digamos, el parón de la llegada de estadounidenses, y como se habían orientado, se habían turistificado en exceso, pues el público local les había dado un poco la espalda y se estaban refugiando en los bares que seguían siendo auténticos, ¿no? Y esto pues les estaba afectando bastante, con lo cual yo creo que esa diversificación también en cuanto al perfil de público es importante a mantener. O, por ejemplo, pues el mundo del enoturismo, que sin duda en los últimos 10 años ha tenido un proceso de crecimiento, de innovación brutal, y en los últimos 2-3 años hablaríamos sobre todo del concepto de los wine bars, bueno, digamos un poco imitando a la dinámica que existe hace muchos años en Napa Valley. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, Bodegas Ostatú en Rioja Alavesa, que ha abierto también su nuevo wine bar, ¿no? Así que una de las ideas sería la diversificación. Otra, yo creo que también ya la he citado previamente, sería la competencia y la cooperación. Yo creo que el sector turístico en este sentido ha sido un ejemplo de cómo hemos colaborado entre nosotros. Ha habido iniciativas de todo tipo. Aquí he citado, por ejemplo, pues la lanzada por la agencia de comunicación Inturea, la de Plan de Choque, que constantemente estaban y siguen todavía entrevistando a personas relevantes del sector, bueno, pues tratando de aportar una visión poliédrica de la recuperación,
bueno, pues ha habido otras iniciativas también, pues por ejemplo de Hostelea, de Basque Culinary Center, dando su visión para el sector hotelero, sector de la restauración, sector turístico en general, ofreciendo de manera gratuita webinars muy interesantes. También destacar que incluso en tiempos de pandemia la competencia en el ámbito del turismo gastronómico puede producirse como es la creación, la construcción de la ruta del vino de Gran Canaria, que previsiblemente en este mes de mayo logrará la certificación como rutas del vino de España, y durante estos meses, año y pico tan aciago, han sabido trabajar para preparar a las bodegas, a los restaurantes, alojamientos, sus municipios, para poder superar los estándares de rutas del vino de España, ¿no? Así que yo creo que también es una iniciativa muy potente y que además ayuda a diversificar un poco el producto turístico de Gran Canaria, ofreciendo una visión diferente. Y bueno, pues también, por ejemplo, la cooperación de la empresa Mimo, que es una de las, yo creo, empresas paradigma del turismo gastronómico, que bueno, pues que con la crisis desapareció, y ahora pues los antiguos cocineros han retomado la empresa y están colaborando con una agencia receptiva, un DMC de San Sebastián, Basque Tours. Digamos que Mimo ofrece los talleres de cocina, Basque Tours ofrece las excursiones fuera de San Sebastián, esa colaboración sinérgica pues muy interesante, y que están ya han empezado mucho con cliente local, con cliente de San Sebastián, que es la que se está apuntando a los talleres, a la espera de que vaya llegando el público estadounidense, que sería el foco principal de sus actividades, ¿verdad? Tercera idea, que a mí me gusta mucho, pues hablar mucho del propósito, de por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué trabajamos en turismo? Bueno, pues probablemente en el sector turístico sabemos que hay mucho trabajo precario, mucha estacionalidad, pero aún así nos encanta trabajar en el sector turístico, y seguramente eso nos da también un poco fuerza de seguir, ¿no? Ese purpose, ese propósito del cual nos habla, digamos, la filosofía japonesa del Ikigai, buscar una actividad profesional que nos llene y que nos permita vivir, por supuesto, porque si no hay retorno económico pues lo dejaríamos. O también pues la reflexión de Simon Sinek de empezar con el porqué, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Y aquellas empresas que tienen un porqué definido, pues probablemente son las que son más resilientes y salen adelante más fuertes. Y también, bueno, pues el ser, bueno, pues un poco altruistas. Esta pandemia también nos ha ayudado a, bueno, ofrecer lo que teníamos en la medida de nuestras posibilidades, y eso nos entronca con la pirámide de Maslow, famosa jerarquía de necesidades en su versión expandida, que dice que para ser felices lo que tenemos que hacer es ayudar a otros, ¿no? Bueno, pues también pensemos en qué manera el sector turístico y nosotros como empresas y como individuales podemos ayudar al sector, y podemos llegar a ayudar a personas que están en un momento dificultoso. Y otro elemento que procede más del mundo de la meditación, que es la impermanencia, ¿no? El pensar que las cosas, pues bueno, pues van a cambiar, ¿no? El obcecarnos en que todo siga igual es lo que nos va a hacer sufrir. Y bueno, por supuesto, también la crisis nos ha dado a entender que la linealidad, es decir, esas curvas que nos decíamos, pues creceremos en V, creceremos en U, luego la realidad es que no hay letra que demuestre pues cómo abre, cierra, arriba, abajo. Bueno, pues tenemos que pensar que tenemos que estar preparados, tenemos que fluir, ¿no? Tenemos que ser agua, como decía Bruce Lee, y pensar que las cosas no son permanentes y que van a estar constantemente cambiados. Luego también hay muchos establecimientos que han aprovechado la crisis para mejorar la operativa diaria. Muchos negocios que, bueno, llevábamos 2 años, de 2018 a 2019, de récords crecientes. No había tiempo para parar, no había tiempo para reflexionar, para incorporar la innovación. Y han dicho, oye, pues vamos a aprovechar ahora. Hace muy poquito estuve en Logroño visitando Wine Fandango, que es un lugar que yo recomiendo a todos, un lugar fantástico para sentir la cultura del vino riojana. Y bueno, pues uno de los proyectos que han aprovechado, pues toda la reingeniería de procesos, apoyándose en una consultora especializada para que les ayudara a ser más eficientes, a funcionar mejor, ahorro de costes. Bueno, pues ha sido un momento muy bueno para trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Y luego también esa famosa digitalización del sector, como decían aquí en el Confidencial, el bar Manolo entra en la era digital, ¿no? Pues los programas de gestión, en el mundo del alojamiento ya era más habitual contar con un PMS, pero en el mundo de la restauración no estaba tan desarrollado, y ahora afortunadamente cada vez más negocios han implantado estos software, que además están en la nube, que son muy sencillos, son muy baratos y que les ayudan a actualizar mucho más rápido los menús, a sacar ratios, KPIs de una manera mucho más sencilla. Y bueno, pues yo creo que también ese empuje de digitalización ha sido algo espectacular que todos lo estamos ya viviendo, ¿verdad? Y bueno, finalmente, esto quizás pueda generar un poco más de controversia. Yo opino que ya ha pasado la época de promocionarse como destino seguro o como empresas seguras. Yo creo que la demanda ya lo da por supuesto, lo da por descontado, lo mismo que la calidad, ya lo da por descontado. Y me gusta ver como destinos como Tenerife, pues su presencia aquí ya en Fitures con el lema Despierta emociones, o incluso el país de Georgia, su lema es emociones
son Georgia, o sea que nos vamos mucho más a esa vertiente emocional. La gente lo que yo creo que ahora mismo quiere ya es olvidarse un poco. Asumimos que todavía quedarán una serie de restricciones, asumimos que hay que cumplir que criterios de higiene y de seguridad, y que las empresas y los destinos están preparados, ¿no? Y me parece que ya es el momento, pues como hace esta empresa, este alojamiento de Mallorca, Cabrocat. Os recomiendo que visitéis el sitio web, porque la verdad es que es un dechado de storytelling, de diseño web, de usabilidad. Bueno, pues para ellos, pues el diseño crea emociones, ¿no? Ellos están en este enfoque de emociones. Y ahora, cuando venía para aquí caminando, pues he visto que el lema de Filipinas también va en esta línea, ¿no? Filipinas es lo divertido. Bueno, pues vamos hacia eso, ¿no? Vamos, yo creo que ya a dejar de hablar tanto de la COVID, vamos a lograr que la gente lo pase bien, que disfrute de este gran verano. Esperemos que sea el mejor verano de nuestra vida, y pasemos poco a poco esta situación tan penosa que hemos vivido, para el sector en especial. Y bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, David. La verdad es que necesitamos estos mensajes positivos, que yo creo que es algo que en este Fitur va a haber también un antes y un después, y es lo que pensamos transmitir. La mesa siguiente va a moderar Ana María Camps, que es la directora de estudios de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Va a poner un poco de manifiesto. Por favor, si puedes ir subiendo, ya presentas tú a los ponentes de la mesa, porque hemos estado hablando de tecnología todos estos días, y lo cual es importante, pero no menos importantes son las personas que hacen posible que esta tecnología se pueda llevar a cabo, porque la tecnología no es lo importante es lo que queramos hacer con ella, el objetivo final. Entonces, en esta línea, la mesa siguiente creo que va a ser muy interesante. Ana María, por favor.